Entonces, podemos dejar este tema para mañana, si a ustedes les parece. Bien, vamos a continuar con el objetivo de aprendizaje número 3, que son las operaciones con números fraccionarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Operaciones con números fraccionarios. Vamos a sumar fracciones, vamos a multiplicar fracciones y vamos a ver cómo usted la pueda convertir también en un número decimal. Entonces, las operaciones con números fraccionarios. Fíjense que el número que está arriba se llama numerador y el número que está abajo se llama denominador. Entonces, una fracción, número fraccionario o quebrado, también le llamamos quebrado a los números fraccionarios. Es la expresión de una cantidad dividida entre otras. Eso es fracciones. Cuando me hablan de fracciones, no estamos hablando de números enteros, sino de partes. Partes. Por ejemplo, cuando usted dice un medio, cuando usted dice 3/4, cuando usted dice un cuarto, son partes, o sea, son fracciones, no son números enteros. Y por ende, las representamos un número, que es el numerador, dividido entre el denominador. Entonces, miren aquí un ejemplito y lo vamos a ver más adelante. Cuando usted tiene un quebrado o una fracción dividida entre un número entero, usted debe de hacer este cambio porque al número entero hay que colocarle la unidad. Entonces, si yo tengo 8/8 dividido entre 4, yo digo 8/8 entre un cuarto. 8/8 por un cuarto. Lo cambiamos. Le hacemos como a lo inverso. Entonces, cuando hacemos este cambio aquí, ustedes se fijan, cuando hacemos ese cambio, por eso este número, el 4, pasa debajo y nos quedamos con el 1. Y ya cuando usted lo tiene convertido en multiplicación, como usted sumar y multiplicar, 8 por 1, 8, 8 por 4, 32. Eso es igual a 8/32. Y eso también es igual a 8 entre 4 dividido entre 32 entre 4, lo que es lo mismo a 2/8. ¿Por qué? Porque 8 entre 4 me da 2 y 32 entre 4 me da 8. O sea, le buscamos un mínimo común denominador para que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la clasificación de las fracciones. Yo me voy a saltar esta parte que es un poco teórico y nos vamos a lo que es la práctica. Operaciones con números fraccionarios. Cuando yo voy a sumar números fraccionarios con el mismo denominador, eso es sencillo. Si tiene igual denominador, simplemente sumo el numerador. Cuando sumo quebrados que tienen el mismo denominador, simplemente sumamos el numerador. El numerador, el número que está arriba, 3 más 2 igual a 5. Eso es igual a 5/6. Fíjense ahí, esta es la operación. Pero mentalmente usted también la puede hacer. Cuando sumamos con diferente denominador, tienen diferentes, se reduce a un común denominador por medio del mínimo común múltiplo. Eso fue lo que vimos al inicio. Entonces, el mínimo común múltiplo de los denominadores. También convertir el numerador de ambas fracciones.
Y después ya simplemente hacemos una operación más, más sencilla. En este caso, 1/3 más 1/2. ¿Cómo yo busco el común denominador? Cuando yo digo 2,3, 2 por 3 me da 6, que son los números que yo tengo aquí. Entonces, 6 es igual esto es igual a 2 por una 2, por eso 6 entre 2 me da 3. 3 por una 3, 6 entre 3 me da 2. Pues lo mismo que yo diga 3 por 2, 6, más directo y es más simple. Entonces ya cuando usted lo tiene así, ya usted lo convirtió, ya lo puede realizar una suma normal. O sea, si tienen diferentes denominadores, buscar un mínimo común múltiplo, ¿no? Y ya convertirlo y hacer una suma igual. Si tienen igual denominador, simplemente sumar el numerador. Esto es lo mismo, el mínimo común denominador, mínimo común múltiplo, es lo mismo que le había explicado. Si yo tengo un entero que es el 3 más 2/5, entonces yo digo 3 entre 1, siempre lo completamos, más 2/5. ¿Qué hacemos? Buscar un mínimo común denominador del 1 y el 5. Fíjense aquí, 5 por 3 me da 15. 1 por 5 me da 5. 5 es el mínimo común denominador para ambos casos. Esta parte de aquí abajo es importante. Dos fracciones que tienen el mismo numerador, dos fracciones con el mismo numerador, es menor el que tiene mayor denominador. Oigan bien, es como un jueguito. Es menor el que tiene mayor denominador. Entre 3/5 y 3/8, ¿quién es menor? 3/8. Hágale una división, 3 entre 8 y 3 entre 5, y usted va a ver que 3/8 es menor que 3/5. Y ahí confirmamos que si tienen el mismo numerador y tienen el que tenga mayor denominador, es el menor. Y aquí se nos da el caso contrario. Dos fracciones que tienen el mismo denominador, 5 y 5, denominador. Es menor la que tiene menor numerador. El caso contrario, es menor la que tiene menor numerador. 2/5 es menor que 3/5. Cuando usted le dan, la pizza está en 5 pedazos y le dan 3/5 a Juan y a María le dan 2/5, o sea, 2 pedazos. Entonces, ¿cuál es menor? La de María. Aquí tenemos la resta. Cuando restamos, cuando es con el mismo denominador, no hay problema. Usted hace una resta simple. 5 menos 1, 4. Y baja el 9. Aquí pasa el denominador igualito, al igual que la suma. O sea, la resta y la suma con el mismo denominador son sencillas. Y aquí tenemos la multiplicación de fracciones. Ya aquí no tenemos en cuenta, en este caso, el denominador ni nada. Simplemente multiplicamos numerador y multiplicamos denominador. Ustedes ven, 6 por 5, 30 y 3 por 2, 6. 6, 30. Me da esa multiplicación de factores. Y la multiplicación de una fracción con un número natural. Por ejemplo, el número natural aquí vendría siendo el 6, un número entero. Entonces, yo digo 6 por 1/3. Es como si yo dijera 6 entre 1 por 1/3.
Eso es que es igual a 6 por 1 y a 1 por 3. O sea, en la multiplicación no importa que tenga diferente denominador o que tengan iguales. Esto es lo mismo que ya vimos. Ustedes ven cómo que se multiplica. No importa que sean diferentes. 3 por 5, por 7, por 8. 1 por 2, por 4, por 6. Esa es la multiplicación. La multiplicación de fracciones inversas. Inversa quiere decir 3 sextos en este caso y 6 tercios. O sea, una inversa a la otra. Tienen lo mismo número. Siempre que haya multiplicación de fracciones inversas, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque usted va a multiplicar numerador y denominador y son inversas. Arriba le va a dar lo mismo y de abajo le va a dar lo mismo. Entonces le da 18 entre 18 es 1. O sea, como son inversas, siempre le va a dar la unidad. Y aquí tenemos la división. En la división, cuando la hacemos, la convertimos a una multiplicación. La convertimos a una multiplicación. Fíjense bien, 4 por 9. Multiplicamos en cruz. Numerador de la primera con el denominador. 4 por 9 me da 36. 5 por 3, 3 por 5 me da 15. En la división hacemos una multiplicación, pero lo hacemos en cruz. Ustedes ven cruz, una cruz ahí. Entonces vamos a ver, cuando yo digo 1 entre 5 dividido entre 2 entre 8, eso es igual a 1 por 8, la convertimos en multiplicación y multiplicamos en cruz. A 1 por 8 y 5 por 2 o 2 por 5, que es lo mismo. Se multiplica en cruz. Cuando voy a dividir fracciones, multiplico en cruz. 1 por 8 es el numerador. O sea, la primera cruz es el numerador. La segunda cruz es el denominador. Cuando yo digo aquí 5 octavos y 8 quintos, tenemos como quebrados inversos. 5 octavos, fíjense, 5 octavos es este número y este es el inverso, 8 quintos. ¿Qué me va a dar? Me va a dar 1 porque si cuando yo lo haga me va a dar el mismo número, 5 por 8, 40 y 8 por 5, 40. Acuérdense que la multiplicación multiplicamos directamente. Este resultado es igual a la unidad. Y aquí yo tengo una multiplicación ya con más números. ¿Qué es lo que hacemos aquí? 1 quinto, 5 octavos, 3 sextos. ¿Qué hacemos? Lo mismo, señores. 1 por 5 por 3. 5 por 8 por 6. Importante de todo esto que al final usted diga, esto quebrado, al final me puede dar un número entero o un decimal. Por ejemplo, si yo digo aquí 1 por 5, 5 por 3, 15. 5 por 8, 40. Por 6, 6 por 4, 24, 240. Entonces yo diría 15 entre 240. Ahí me daría una fracción, si yo la completo, la operación. Bien. ¿Alguna pregunta, señores, con respecto a los números fraccionarios? De estos números fraccionarios, lo más importante es que usted sepa que si es una división, usted va a multiplicar en cruz. Que si es una multiplicación, usted va a multiplicar normal.
Tan sencillo como eso. Pero esto no son cosas que usted la está dando mucho en el día a día. Por eso no se la expliqué hoy así un poquito más rápido. No es algo que usted lo está viendo. Lo importante de esto es que al final usted sepa si yo quiero convertir ese resultado, cómo yo lo convierto, ese resultado, a un número decimal. ¿Cómo yo lo convierto? Perdón. A un número decimal. Yo convierto eso a un número decimal en este, por ejemplo, en este caso, cuando yo digo 1 por 5 me da 5, 5 por 3 me da 15. La división yo la puedo representar, pero la voy a poner porque es un quebrado, la voy a poner debajo. Entonces, debajo yo tengo 5 por 8, 40. 40 por 6 me da 240. Entonces ahí yo tengo 15, 240. Entonces, si yo quisiera saber a qué es igual eso, a qué eso es igual. Por ejemplo, eso es igual a que una calculadora y buscamos un resultado que sería un número decimal. Vamos a ver. Yo digo 15 dividido entre 240. Miren cuánto me da. 0.0625. Eso es de lo más importante que usted debe de aprender. Y ya. ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Si no hay pregunta, entonces concluimos acá. Muchísimas gracias por su atención. En el día de hoy estuvimos viendo operaciones con números enteros, con números decimales y finalmente con los números fraccionarios. Le voy a escribir en el chat para ver si acordamos para mañana a las 3:30 tener la segunda jornada. La jornada de mañana es sumamente importante porque vamos a hablar ahí de los intereses, de los porcentajes y todo eso. Dígame, Eunice. Usted va a subir este video a su plataforma de YouTube, me imagino. Sí, siempre yo lo subo y le pongo el link en la plataforma. Y ahora se lo voy a poner por parte, aunque me tome más tiempo, pero lo estoy poniendo por parte. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bien, pues muy buenas noches, que descansen y probablemente nos veamos mañana. Le voy a escribir en el chat para que terminemos de confirmar. Buenas noches y que la pasen bien. Buenas noches, profe. Gracias igual.